La primera está a cargo del doctor Fernando Arasanz, que es un placer tenerlo como todos los años acá. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la presentación. Y cuando quieras, largamos, cuando Dale, esté. Fernando, cuando quieras podés comenzar. Bueno, entonces yo me voy a referir un poquito al tema de la barometría, que nos resulta útil particularmente en la cirugía de catarata y por supuesto en la cirugía refractiva. Y vamos a ver un poquito esto, que es un tema a veces medio raro, medio complejo y que a veces no se entiende bien. Las imperfecciones de una óptica pueden deberse a la difracción, como ya sabemos, al escáter y a las aberraciones. Las aberraciones, la palabra en sí viene del griego, que es una desviación, la desviación del camino y en este caso el camino de los rayos. Y eso es fácil de entender. Y si las queremos dividir, podemos encontrar la primera división en las aberraciones, que la podemos dividir en convencionales y en no convencionales. Convencionales son el 85% de las aberraciones y ya las conocemos muy bien, como el astigmatismo y el defocus, o sea, miopía, hipermetropía, eso es una aberración. Después están las aberraciones no convencionales. Hay que entender también que la mayoría de las aberraciones están localizadas en la córnea. Puede haber también algún grado en cristalino y en vítreo, pero el 90%, la gran mayoría, van a estar localizadas ahí. Y vamos a tener que familiarizarnos con esto que es la pirámide de Cernic, que describe un poco, Cernic describió las aberraciones y las diferenció de estos polinomios en base a un montón de, esto es todo un trabajo que él hizo en base a todas estas ecuaciones, que esto no nos interesa, pero tiene que ver con lo que vamos a ver. Esta pirámide tiene fundamentalmente dos partes. La parte superior, que es donde ustedes ven que dicen constantes y bajo orden. Las de bajo orden, como vemos acá, a ver si puedo con el mouse, no. Como vemos acá, vamos a tener el astigmatismo, ahí es donde dice N2, el astigmatismo, y el de focus en el centro. Y después están las de alto orden, como vamos a ver ahora. Eh, En general, el polinomio de Cernic va a tener esta nomenclatura: un Z, un M arriba y y un N abajo. Ahí tienen cómo se distribuyen, se van distribuyendo en la pirámide. Las que están en este orden son las de bajo orden, como el astigmatismo, como les decía, y el de focus. Y después las que tienen más implicancia en la visión son las que están localizadas acá las que están en el centro, que son las que tienen M0, ¿no? Por eso que está la aberración esférica, como vamos a ver más adelante, que es Z40, ¿no? Tenemos las que nos van a importar, las que son más importantes para la cirugía refractiva y para la cirugía de catarata, son estas que vamos a ver ahora, que son el coma y la aberración esférica, la primaria, y la aberración esférica secundaria. Después tenemos alguna otra, como es el trifoil, el cuatrifoil, que son muy comunes, pero no son tan importantes, no tienen tanta representación y tanta importancia en la calidad visual. Sí, estas que vimos recién, el coma y la aberración esférica. ¿Qué sintomatología tienen las aberraciones? Esto lo vemos muy fácilmente en los que colocamos lentes multifocales, porque en realidad el lente multifocal no deja de ser una aberración, porque vamos a tener distintos, de acuerdo a la construcción del lente, como vamos a ver también, vamos a tener, o le agregamos coma, le agregamos aberración esférica, alguna aberración le vamos a agregar, y por eso que algunos pacientes que nos refieren la sintomatología de las aberraciones, o halo, o glare, o destellos, van a tener disminución del contraste, y alguno puede llegar a tener visión doble de acuerdo al tipo de aberración que le hayamos añadido. Y esto es importante también para tener en cuenta, porque muchos pacientes, a pesar de que tienen muy buena visión,
nos vienen refiriendo que no ven bien. Y entonces esto es un problema para muchas veces y interesante también para poder estudiar con la aberrometría. La aberrometría se estudia con los aberrómetros, o sea, eso lo estudian los aberrómetros. Dentro de los aberrómetros tenemos los topógrafos, que son exclusivamente topógrafos y hacen aberración en base a la topografía. Después tenemos los que están abajo, los que son aberrómetros puros, como el Sirius, que toman la aberración total en base a una medición de las aberraciones exclusivamente. Y después tenemos tal vez los más interesantes, los que son topógrafos y aberrómetros, como el Pentacam, el OPD, el iTrace y el Osiris. Estos nos van a permitir diferenciar, porque los topógrafos nos van a dar aberraciones de la córnea, el aberrómetro nos va a dar aberraciones totales, pero a veces tenemos que poder diferenciar si la aberración, sobre todo en los pacientes operados, los que tienen lentes intraoculares, si la aberración está en la córnea o está en el lente, está en el descentrado del lente. Entonces eso lo vamos a poder ver cuando nos podamos, cuando tengamos un equipo como existe, que nos pueden diferenciar si está en la córnea o está dentro. Acá ustedes ven una imagen de lo que es el OPD scan, donde podemos ver las tres imágenes que nos dice: la del medio es la de la córnea, la de la izquierda es la total y la derecha es la de la parte interna. Y abajo ustedes ven cómo se diferencia el coma, el tilt, el trifoil en cada uno de la córnea, del total y del interno. Entonces uno puede ir diferenciando dónde estaría el problema, como vamos a ver en algunos casos. Otra forma de presentar, por ejemplo, este es el iTrace, otro equipo que también nos muestra, y esto es muy fácil de ver y es muy fácil de mostrarle al paciente. Este es un paciente que después yo les voy a comentar un poquito más, pero arriba tenemos lo que es la convolución, esta imagen de la letra E que vemos, y entonces a la derecha vemos la imagen E total, en el medio vemos la aberración interna que tenía este paciente porque tenía un poco de catarata, y a la izquierda total vemos la córnea. Entonces vemos cómo contribuye cada uno, tanto la córnea como la parte del cristalino, a la aberración total que tenía el paciente, que está mostrado en la convolución de la letra E a la derecha. Fíjense que la refracción que tenía el paciente ahí abajo en amarillo era muy baja. Sin embargo, este paciente tenía muy mala calidad visual. ¿Qué nos muestra el aberrómetro? Nos va a mostrar estas cosas que yo les pongo acá, esta lista, lo que se llama la root mean square, las aberraciones discriminadas, el PCF, el MTF, y otra cosa muy importante que nos va a dar a los aberrómetros, que es el tamaño pupilar. Las discriminadas, como vemos acá, esta es la pirámide de Cernic, y nos van a dar un valor para cada una, y nosotros lo vamos a poder medir, y vamos a poder ir suprimiendo o agregando las que nosotros queramos para poder medir. Esta es la convolución de la letra E, que es interesante que a veces lo observemos, porque también cada letra E, fíjense acá que tiene, cada aberración va a distorsionar a esta letra E de una manera determinada, como ven ahí el coma, o el defocus, o el quadrifoil. Como también lo podemos ver también en otro índice que nos tira, que es el Point Spread Function, o el PCF, donde vamos a ver como también cada PCF tiene o cada aberración tiene su representación en el PCF. Es muy fácil de ver, fíjense ahí donde dice coma, tanto el vertical como horizontal, cómo lo vamos a ver esto lo vamos a ver muy bien reflejado en los pacientes que tienen queratocono. Cuando le hagamos una aberración a un paciente queratocono, fundamentalmente vamos a ver cómo, y vamos a ver este tipo de PCF. La aberración esférica que está abajo, fíjense
lo parecido que vamos a ver a esta aberración esférica a una lente multifocal, ¿no? Cuando veamos el PCF de una lente multifocal. Después tenemos el MTF, que es simplemente que es el que vemos ahí en el medio. Este es un paciente operado que tenía muy buena visión. Fíjense que tiene el PCF a la izquierda, el MTF, que es digamos, es cómo el contraste que transmite una óptica. Es la representación de la transmisión del contraste. Entonces, cuanto más alto veamos esta curva, mejor contraste tiene este paciente. Tenía un panóptic y fíjense cómo tenía tanto la convolución, el MTF y el PCF estaban muy bien, y abajo tenemos los valores. Cuando vemos las aberraciones, tenemos este root mean square, que puede, el RMS, que es el total, o tenemos el de las aberraciones de alto orden. Cuando vemos total, el normal en un paciente es ver que tiene un total de 1 o menor, y cuando tiene más de 1 seguramente tiene mala calidad visual, y esto va a estar más o menos visto así. Con un 1 uno puede tener una visión de 20-20, cuando tiene menos de 1 va a poder tener una visión mejor, y cuando tiene más de 1 seguramente va a tener mala calidad visual y mala visión, porque en las aberraciones totales también están incluidas las aberraciones de alto y bajo orden. Fíjense acá este paciente, ahí a la derecha, donde dice error en todo el wavefront, pues tienen RMS totales, tiene 10.37, yo le decía recién que el máximo es 1. Este paciente tenía un queratocono con muy mala visión. Ahí vemos en las RMS de alto orden cómo, acá tengo el puntero, cómo tiene 3.342, es muy alto, ya vamos a ver esto, es muy alto. Pero fíjense, 10,378, las aberraciones totales es altísimo, es un campeón de aberraciones. Entonces, RMS de alto orden, hay que tener en cuenta otra cosa. Fíjense que acá ya empezamos a observar mediciones con tamaño pupilar. Dice, en una pupila de 5 podemos encontrar RMS de alto orden hasta 0,25. Fíjense que este paciente tenía 3.342. Y esto está medido, si no me equivoco, en 4 milímetros. Fíjense que este paciente, este trabajo de Pantinelli nos habla que lo normal para una pupila de 6 es encontrar entre 0,1 y 0,3 micras. Aberraciones altas serían entre 0,3 y 0,5, y fíjense, entre 0,5 y 0,7 ya son muy altas, y un queratocono tiene más de 0,7. Yo les mostraba recién uno que tiene 3 puntos y pico. Ahora, hay que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿son malas todas las aberraciones? Es interesante también observar cómo se comportan con el tamaño pupilar. Fíjense, acá tenemos 6 tamaños pupilares. Esta curva que vemos acá arriba es la difracción por el tamaño pupilar. Fíjense cómo mientras la difracción mejora con el tamaño pupilar, fíjense cómo en 6 y 7, en 6 sería lo mejor, en 7 sería lo mejor para la difracción, pero fíjense cómo aumentando el tamaño pupilar, las aberraciones de alto orden hacen una panza, ¿no? Acá hace una panza, ¿por qué? Porque el MTF va bajando, se va haciendo cada vez peor. Mientras la difracción mejora, el MTF empeora. Y acá siempre vamos a encontrar un balance o una rivalidad entre la profundidad de campo y la calidad visual. Fíjense que en algunas cirugías de presbicia, algunos lentes intraoculares buscan, como este que está abajo, generar coma. Otros tienen un wavefront central, y otros que hacen, anulan aberraciones achicando la pupila.
si uno corrige como corregíamos en un momento y tratábamos de corregir todo a cero, uno tiene muy buena visión pero tiene muy poca profundidad de campo. Si uno le agrega un poco de aberración esférica, mejora la profundidad de campo y el paciente tiene mejor visión de cerca, que es lo que buscamos a veces con los lentes intraoculares. Vamos a ver un poquito la aberración esférica, que es lo que estamos hablando ahora. La aberración esférica, y esto por una cuestión de convención, se denomina positiva cuando los rayos paraxiales convergen por delante del punto focal y son negativas cuando convergen por detrás. Y esto es una convención. Son positivas así y negativas de esta manera. Una cosa que confunde, y a veces hay que tener en cuenta, a veces cuando uno habla de la aberración esférica, son los valores y el valor Q y lo que es la aberración esférica. La aberración esférica de la córnea es positiva, pero curiosamente el Q es negativo. O sea, por eso es que cuando hablamos de aberración esférica tenemos que hablar ¿de qué estamos hablando? ¿De la aberración esférica o del Q? Fíjense que una aberración esférica normal de 0,27, 0,28, que es la córnea, corresponde a un Q de menos 0,26. Es casi lo mismo, pero en el otro signo. Y esto es interesante tener en cuenta, ¿por qué? Porque cuando uno corrige miopía o astigmatismo va a aumentar la aberración esférica. La vamos a llevar a más negativo o a más positivo. En el queratocoro, fíjense que la llevamos a muy positivo y en la aberración esférica en la cirugía refractiva se va hacia el negativo en algunos casos. Fíjense que otra variante que podemos tener es esto. ¿Qué le pasa al paciente en el transcurso de la vida? Cuando uno es joven, si bien tiene su aberración esférica positiva, la córnea sigue siendo en toda su vida lo mismo, alrededor de 0,27, como veíamos recién, positiva, se neutraliza con el cristalino, que el joven tiene cristalino con aberración esférica negativa, se aumenta en la adultez, el cristalino se vuelve positivo, cosa que su aberración esférica aumenta en algún sentido al perder, al perder acomodación lo beneficia porque le da un poquito de profundidad de campo, pero después su cristalino y su cataratoso se lo va a borrar. Entonces cuando nosotros tengamos que operar, ahora podemos ver qué lente le ponemos. En un momento la moda era neutralizarlo y nosotros veíamos que el paciente tenía 0,27, entonces le poníamos al paciente lentes negativos de 0,27, como yo tenía supervisión cuando tenía más 0,10. Esto es un poco antiguo, fíjense que es un trabajo del 2005, ya pasaron 20 años de esto. Ahora la cosa cambió. O sea, hay estudios este estudio es muy interesante para que lo conozcan, de cómo uno puede tener y puede modular, digamos, las aberraciones. Este es un trabajo de Rocha, donde nos muestra que tanto las aberraciones positivas como negativas pueden servirnos. Y fíjense que el paciente tiene una calidad visual bastante buena hasta un cierto punto donde la aberración se convierte ya en lo que ellas llamaban tóxica. Y el punto es 0,6. Tanto positiva como negativa, la aberración, digamos, podríamos considerarla buena para aumentar la profundidad de foco y generar una corrección de la presbicia hasta 0,6. Y esto se da tanto en la cirugía refractiva de la presbicia como el presbión. No es más que aumentarle la refracción, una pequeña monovisión, aumentando la aberración esférica del paciente. ¿Hasta cuánto? Hasta 0,6. Ya sabemos que si es más de 0,6
es tóxica y el paciente pierde calidad. Igual va, por supuesto que lo ideal sería tener cero, pero ese paciente tendría una calidad extrema y muy poca profundidad de campo, entonces no nos serviría mucho para la corrección, por ejemplo, de la presbicia. Una cosa que tenemos que empezar a entender, que esto no es relevante en todas las córneas, porque, como yo les decía, tiene que haber un tamaño pupilar también que sea medido. No, no todo, como veíamos recién, podíamos llegar hasta un cierto punto, nos puede favorecer y aumentar la profundidad de campo. Eso en cuanto a la aberración esférica. Hay otras que, por ejemplo, muy importantes en tener en cuenta, que es el coma. Y tanto en la aberración esférica como en el coma, los topógrafos y la medición del lente y la elección del lente tiene que ver mucho con la pupilometría. Por eso que es interesante que el aberrómetro me dé la pupilometría y el centrado, otro factor también a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos jugar, como con estos lentes, el lente de la izquierda lamentablemente se retiró del mercado, pero nos servía ¿para qué? Como no podíamos anular las aberraciones o esféricas o comatosas, podíamos achicar la pupila, y en eso es un método para reducir la aberración o mejorar la calidad del paciente. Acá fíjense, este es un paciente que lo medimos, este es un paciente que tenía una cirugía hipermetrópica bastante agresiva. Fíjense que si nosotros medíamos, ahí lo tengo marcado, si nosotros veíamos en una pupila de 6 milímetros, su córnea tenía una aberración de 1.7. Ya habíamos dicho recién que más de 0.3, 0.5 sería altísimo, 0.3 ya no nos gusta. Entonces este paciente tiene 1.7, pero fíjense que ahora vamos a medirlo a la pupila mesópica que tiene el paciente. Esto es una pupila de 6. Ahora le ponemos la pupila que tiene el paciente. Esto lo pueden hacer algunos aberrómetros. Entonces ya vemos que este paciente tiene 0,629, que era casi, estamos en el límite de lo que me decía el trabajo de Rocha. Hasta 0,6 podíamos, tanto la aberración esférica, yo lo asimilo al coma, podemos decir, bueno, este paciente puede andar con una cirugía bastante refractiva, digamos, a pesar de que operamos y anduvo razonablemente bien. Este es un paciente ya operado, este es otro paciente, fíjense, este es otro paciente operado, y estos son los datos que me da la aberrometría, el PCF de un paciente con una lente multifocal, el MTF de un paciente con una lente multifocal, y la convolución de la aberración. Este es un paciente que, y esto lo muestro porque este es un paciente que yo operé. Tal vez en ese momento se me pasaron, no día tanto el problema del coma y la aberración esférica. Cirugía, como ustedes ven, miópica muy agresiva. Me viene a ver a mí para que yo le ponga la lente multifocal. Y fíjense cómo también a veces hay que leerlo y verlo con más de un equipo. Cuando yo lo leí con el Pentacam, no me pareció un coma y una aberración esférica tan elevado, porque ustedes fíjense que yo le estoy poniendo ahí entre 0,3 y 0,5, sería como para tener una precaución, como para un multifocal. Este paciente me da 0,218, 0,69. No estaba, esto es la distribución dióptrica que nos da el Pentacam, no estaba tan errado, pero fíjense cuando lo mido y yo mido el MTF.
y este me lo comí. Yo tengo acá el MTF total bajo, mío el MTF interno bajo, pero también me pasé por alto el MTF de la córnea. Cuando el MTF de la córnea no pasa por arriba de este punto, que sería el punto mínimo a tener en cuenta, el de 0.4, eh, es un mal pronóstico para el paciente. Y de hecho, fíjense, cuando usted es este paciente que yo les mostraba al principio, el de la convolución de la E, yo se lo podría haber explicado perfectamente. Esto es lo que él así veía, pero fíjense lo que era la córnea, a pesar de que yo la había tratado un poco, la había tratado de mejorar con PRK, su situación de la córnea era muy malo, y yo lo operé, le operé el cristalino, y la verdad que el paciente igual veía mal, ¿no? Para ver un poquitito, para seguir con el tema del coma y del astigmatismo, porque el coma se traduce en astigmatismo, lo que pasa es que es un astigmatismo irregular. Es interesante, me interesó muchísimo este trabajo. Fíjense, este trabajo está publicado creo que en el Journal of Cataract. Es un paciente que tenía un astigmatismo elevadísimo, le pusieron una lente tórica. Esta es una ectasia, era un paciente con una marginal pelúcida, y esto lo podemos asimilar también con algunos queratoconos. Sí, ¿por qué? Porque este paciente lo muestra, porque este paciente anduvo bárbaro, pero si uno estudia la barometría de este paciente, fíjense que el coma era muy bajo. Su problema principal era el astigmatismo. Por eso que le pusieron una lente tórica como de 11 dioptrías anduvo bárbaro, porque el coma era bajo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos encontramos con otro tipo de pacientes con queratocono, que no es un queratocono, si es un queratocono central y por ahí tiene un astigmatismo regular o bastante regular, uno puede poner una lente tórica. Pero si no es un astigmatismo regular y tiene mucho coma, uno la va a errar. Este es un paciente donde, fíjense, el resultado no fue tan bueno. Lo operé yo. También era un queratocono no tan grande, pero era un queratocono. Fíjense las aberraciones que yo les estoy marcando ahí en cuanto a la córnea. Esta es la aberración con que medía el Pentacam. Este fue el plan que yo hice. Me daba una lente, creo que eran un T5, y es lo que yo le puse. Y este paciente anduvo relativamente bien. Fíjese que la corrección astigmática no fue del todo buena. En este caso quedó con 2 dioptrías de astigmatismo, en este caso con 0,75. Como yo le había dicho que esto no iba a ser no iba a ser una corrección excelente, yo lo iba a mejorar. Era un paciente que tenía penfiboide, no toleraba el lente de contacto, entonces quedó con se quejaba del fantasma que había, pero le digo, mire, usted ya habíamos quedado que el lente de contacto no iba más, que esto es lo mejor que podíamos lograr, y es lo que se logró con cierta monovisión bastante bien. Este es otro trabajo muy interesante para ver, para tener en cuenta en el tema ectasias, queratoconos, tamaño pupilar. Fíjense que este paciente, este tenía un queratocono, le pusieron anillos, como ven ahí, después le hicieron del cristalino, y le pusieron una lente tórica y no les alcanzó. ¿Por qué? Porque el problema más grande no era la toricidad, era el coma. Entonces, ¿qué hicieron? Le terminaron poniendo esa lente, que es el extrafoco que achicaba la pupila, y con eso lograron un buen resultado.
Quiere decir que este paciente, de entrada, el problema eran las aberraciones comáticas, digamos, de coma, y el astigmatismo, pero el astigmatismo se solucionó parcialmente con el lente tórico, y las aberraciones del coma no la pudieron resolver de otra manera que lo de la pupila, o sea, disminuyendo la entrada de esas aberraciones, y el paciente quedó conforme con eso. Otra cosa que nos sirve la barometría, aparte de medir y poder elegir, digamos, el lente, si poner un tórico o achicarle la pupila, va a ser poder interpretar algunos pacientes que nos llegan tal vez con buena visión, pero con mucha sintomatología. Por ejemplo, este es un paciente operado con lentes. Este tenía un EMB, que es una lente, tiene una aberración positiva, interesante para cuando queremos aumentarle la aberración y darle cierta profundidad de campo al paciente. Pero fíjense, ya el paciente, tal vez error de elección. Este paciente, esta es la pupila que tenía, esta es su pupila normal, tenía 4,8 de pupila fotópica y 7,3 de pupila mesópica. Este es el OPD del paciente. Fíjense el PCF del paciente, a pesar de que tenía digamos, una refracción un poco miópica, tal vez tendieron a dejarlo con cierta monofocalidad, pero el paciente estaba un poco miope y la verdad que veía muy mal. Aún corrigiéndole esa miopía, el paciente veía mal. ¿Por qué? Porque tenía un tamaño pupilar tremendo. Y ahora, si aprendimos un poquitito de las aberraciones, fíjense, este paciente tenía aberraciones de alto orden 0,5, un poquito alta ya tenía en la córnea, pero fíjense, el total era 1,993, o sea, era un campeón mundial de las aberraciones, 2,284 internas. ¿Por qué? Porque tenía mucho coma. Fíjense, este paciente, ¿qué le pasaba? Este paciente tenía una pupila muy grande, acá se había descalzado de la capsulorhexis, entonces el borde se levantaba un poquito, esto generaba tilt, coma. Fíjense que acá estamos juntando pupila enorme, tilt, con coma y un poco de miopía, o sea, el paciente realmente estaba muy mal. Acá tienen el coma. Realmente este paciente estaba con una sintomatología muy grande, y me parece que lo que era aconsejable en este caso era cambiarle lente, ¿no? Cambiarle los lentes, porque esto ya me parece que no se podía tratar de otra manera. Intenté achicarle la pupila con medicación, pero realmente a veces eso no funciona. Entonces, en la elección del lente ya se pone más compleja porque tenemos la biometría. Ojo que en la biometría, lo que comúnmente conocemos como medición del poder del lente, acá también tiene una importancia tremenda, porque ya, como les decía, las aberraciones comunes, las convencionales, las de bajo orden, que es el error del poder del lente, van a ser el 80 o el 90% del problema. O sea, no le echemos la culpa a veces a las aberraciones si no le resolvemos el problema de la emetropía. O sea, tiene que estar emétrope, y después vemos el tema aberrometría, si tiene algún inconveniente o algún problema, o de la elección del lente, ¿no? Poder irnos a la columna de la derecha, digamos a esta, y elegir la aberración que nosotros queremos para adicionarle o quitarle o jugar con las aberraciones del paciente. Pero lo más importante en
la biometría, por supuesto, es el cálculo del poder del lente. Después vamos a qué lente le ponemos, si es tórico o no es tórico, si es con alguna aberración esférica positiva o negativa, pero siempre les recuerdo primero el poder del lente, ¿no? Utilizar una fórmula moderna y poder después ver el tema de aberraciones. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de lentes para elegir. Y podemos, en base al trabajo de Rocha, de poder ahora, y en base a esta columna de la derecha, podemos elegir si queremos una lente con una aberración esférica neutra. Tal vez en este paciente que yo les mostraba recién, que vino tan sintomático y que tenía ya en la córnea 0.597, ya estábamos en el límite. Tal vez en este paciente, en vez de colocarle un positivo, nos hubiese convenido colocarle uno con aberración esférica neutra y ya dejarlo ahí al máximo de lo que nos mostraba este trabajo de Rocha, nos beneficiaba ya con 0.597 estábamos en el límite de lo tóxico. O sea, creo que ese paciente era para una lente de 0 de aberración esférica. Entonces este es un poco un esquema que podríamos tener para decir, bueno, ¿qué ponemos? ¿Uno negativo, uno positivo? O ponemos otro tipo de cosas. Gracias a Dios, hoy, como les decía, hoy podemos elegir entre que es una aberración esférica positiva, podemos elegir estos que tienen una forma especial, una aberración especial en el centro, podemos elegir este es un paciente operado por mí que tiene una lente Vivite. Fíjese que este paciente tenía 0.58 de aberración negativa en córnea. Esto es aberración esférica negativa en córnea. ¿Por qué? Porque tenía una operación de hipermetropía. Entonces yo elegí en este caso una cosa que me va muy bien, colocar a estos pacientes una lente Vivite que tiene una modificación, una aberración central, y fíjense cómo se complementa con esta y cómo aparece perfectamente lo que yo quiero lograr en el centro. Fíjense que el Vivite tiene una zona central, cómo aparece acá perfectamente centrado, y me indica que este paciente en el centro tiene menos 1.75, digamos, de poder dióptrico, que es lo que le daría la visión de cerca, con lo cual el paciente puede leer. ¿Qué más? Bueno, entonces, para resumirles un poco todo este berenjenal, lo que yo les quería decir es que la biometría y el poder del lente es importantísimo. La topografía y la barometría es sumamente importante para poder elegir qué tipo de lente. La pupilometría, sumamente importante. Ya les mostré a ese paciente que tenía una MB y veía muy mal, y yo creo que la elección fue elegir mal el lente. Estaba muy bien operado, tal vez se tiltió un poco el lente, pero perdió un poco de overlap en ese lugar, pero son detalles que uno tiene que aprender para tener todo esto bien, ¿no? Para tener una buena barometría posterior, tiene que tener un buen overlap, tiene que tener un buen poder del lente. Y a veces me preguntan, ¿y vos le medís la pupila todo? Y sí, no sé si me va a interesar si tiene 3 o 3,5. Sí, lo que me interesa es que uno tenga una pupila de 6 enorme, de 5,5, 6. Las aberraciones que tiene previas y las que yo le voy a inducir van a tener una
Entonces, lo que estuvimos viendo, eh, es, eh, es relevante, como yo le digo, en todas las córneas, no. Eh, en algunas córneas, sobre todo si el paciente tiene una pupila muy grande, entonces ahí, ojo, pupila grande, sí vayamos a medir de 2 o 3 veces y ver qué aberraciones tiene. Eh, ahí vemos cuánto tiene de aberración para empezar. ¿Tiene 0.3 o menos? Otra cosa que les quería comentar, las aberraciones no se suman. No es que tengo 0.3 de aberración esférica y tengo 0.3 de coma, entonces tengo 0.6. No, se suman las raíces cuadradas. Así que no es una sumatoria así. Dejen que el aberrómetro les diga cuánto tiene de aberraciones de alto orden y cuánto tiene de cada una de ellas y uno puede ahí elegir. Como les decía, otro ítem que tenemos que tener en cuenta, corregir todo como hacíamos en una época no es necesario. Hasta puede ser, digamos, contraproducente en el sentido de que si nosotros lo dejamos en metropía total y con aberración cero, ese paciente va a ver fantástico de lejos, va a ser un águila, pero profundidad de intermedio y cerca, cero. Por eso que al principio nos llamaba la atención y decíamos, ¿cómo los lentes intraoculares viejos, los que nosotros conocíamos como antiguos, que no son corregidos, no tienen la felicidad negativa, andaban mejor para los pacientes para cerca? Sí, y es lo que nosotros podemos ver para los pacientes que están operados de hipermetropía, los pacientes que tienen algún queratoma, pues le ponemos los lentes viejos y andan bárbaros. Ven, ¿por qué? Porque les respetamos o les mejoramos las aberraciones que tienen. Hay que jugar un poco con eso, porque pueden aumentar la profundidad de campo. Y acuérdense este valor de 0,6. Cuando uno ve que ya la córnea tiene un 0,6, un 0,5, por ahí nos convendría poner un lente de aberración neutra, o llevarlo a lo que queremos o a bajarla o a subirla de acuerdo con un negativo o un positivo. Y lo que hay que saber de las aberraciones es que, sí, por supuesto, uno le va a agregar, nos van a dar más profundidad de campo, pero nos van a restar calidad siempre, más o menos. Lo que tenemos que jugar es con eso, restarle un poquito de calidad, pero agregar un poco de profundidad. Una lente multifocal, de cualquiera que sea, difractiva, con comas, como son las asimétricas, van a sacar calidad visual, porque le van a agregar coma, le van a agregar aberración esférica, pero nos van a dar el doble foco, o nos van a agregar profundidad de campo. Bueno, yo quería llegar hasta acá. Si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna pregunta, me las pasan y podemos rever algún paciente de los que tengo alguna otra cosa, pero creo que quería dejar algunos conceptos claros. Esto del coma y el astigmatismo, tengan cuidado con el queratocono. ¿Por qué? Esto es muy importante porque muchos me dicen, sí, pero el paciente anda bárbaro con un tórico, si no tiene mucho coma. Ojo que si ustedes le ponen una lente con astigmatismo elevado adentro y después va a querer usar una lente de contacto rígida o no va a poder. Entonces, eso tenemos que verlo de antemano. Y nos sirve, esto es muy importante, medir el coma y medir el astigmatismo. ¿Cuánto tiene de una cosa y de otra? ¿Corrige con aéreos o no corrige con aéreos? ¿Corrige mal con aéreos? Fíjense entonces a ver qué aberración está implicando esto, porque las aberraciones de alto orden no se corrigen con aéreo, ni con una cirugía refractiva convencional, ¿no? Uno tiene que después seguir una cirugía, en todo caso, una guiada por wavefront, una guiada por aberración, ¿no?
Entonces tenemos que medir cosas de antemano. Si me quieren hacer alguna pregunta de esto, con mucho gusto. Buenísimo, Fernando, claro, todo. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta al doctor antes de continuar? Mientras tanto, agradecerte, Fernando, porque sé que justo te tocó en vísperas de Semana Santa, un feriado extra large, así que doble mérito, gracias por No, estar por favor, justo en esta fecha. por favor, por Eh, favor. es un placer tenerte, Fernando. No hay ninguna pregunta para el doctor? Bueno, bueno, Fernando, Bueno, si no hay preguntas, te bueno, dejamos en libertad. les ¿Eh? agradezco y cualquier cosa, si me quieren conectar a través de ustedes, que me manden y yo les contesto la pregunta que quieran. ¿Eh? Bueno, Fernando, muchas Muchísimas gracias. gracias, Fabio. Gracias Muchísimas a todos, felices Pascuas, ¿sí? gracias, ¿eh? No, por favor, Fernando, un abrazo grande. Hasta Bueno, luego. ahora vamos a... Gracias, Fernando. Bueno, ahora vamos a continuar. Están las dos charlas del doctor Julio Fernández Mendi, que ya con bastante tiempo de anticipación, más de un mes, nos avisó que no iba a estar para esta fecha, lo cual se va a pasar la charla grabada de los dos temas que tenía el doctor, así que yo ahora voy a compartir pantalla y voy a pasar la grabación, ¿sí? Un segundito. Buenas tardes, vamos a empezar con un tema que a mí me encanta desde que empecé la oftalmología, que es el cálculo de la lente intraocular. La lente intraocular, y lo vimos recién muy bien, el cálculo de lente intraocular no debe ser una cuestión de suerte, a ver si lo invocamos y hacemos centro, sino que tenemos que saber muy bien en la elección del cálculo y del poder y del lente, debemos tener en cuenta muchas cosas. Uno, cuáles son las expectativas del paciente. Dos, cuál es la refracción posoperatoria deseada. Es decir, a veces el paciente fue miope de -2, -3 toda la vida y quiere seguir siéndolo y no le importa otra cosa y uno lo deja en metrópe y es lo peor que podemos hacer. Para eso tenemos que tener un conocimiento de la fórmula del cálculo del lente y por supuesto tener una medición exacta de los parámetros fundamentales, que son el largo axil, el poder corneal y lo que sería la posición estimada del lente, que depende de varios parámetros. No siempre el resultado ideal es la metropía absoluta y lo indispensable es poder predecir la refracción postoperatoria con precisión. Y esto se juega hoy, es muy válido, siempre lo fue, pero hoy es muy válido porque hay muchos de estos lentes de rango extendido nuevos que tienen que quedar entre -0,25 -0,50 o entre 0 y 0,25 negativo. Y entonces lo indispensable es poder hacer eso, es decir, predecir la refracción. Si pensamos que Harold Ridley, cuando hizo sus primeros casos, el resultado fue -18, -6 a 120 en el primero y -10, -2 a 60, hemos transcurrido desde ese año de 1949 hasta ahora un camino en donde hemos mejorado muchísimo. Hay una primera etapa, a mí no me gusta hablar de fórmulas de primera generación, de segunda generación, sino como que viendo retrospectivamente, hay una primera historia del cálculo del lente que está gobernada por la geometría ultrasónica y por el queratómetro, que fue cuando Fyodorov comenzó con la primera fórmula teórica en Rusia. Y en esta etapa podemos englobar a todas esas fórmulas teóricas de la primera época
la de Colenbrander, la de Van der Heyde, la de Binghorst, la de Hofer, la de Sanderer, la y Manu, que es la SRK, y acá se agrega la fórmula de SRK2, que fue la primera que tenía alguna corrección de acuerdo con el largo axial. Para esa ecometría ultrasónica muy precisa, y teníamos varias dificultades como la fijación y la alineación, teníamos que evitar comprimir, era muy dependiente del examinador, y teníamos una sonda de contacto que contactaba con la córnea, eso podía producir infecciones y demás, o una ecometría de inmersión que era más exacta, pero era más engorroso, más difícil, y, y que hoy día toda la ecometría ultrasónica, yo creo que se reduce exclusivamente a aquellos ojos que no pueden ser medidos por ninguno de los equipos de los biómetros actuales. Es decir, hoy día la biometría ultrasónica se ha reducido enormemente. Sabíamos que teníamos que hacer picos verticales y máximos, teníamos distintos tipos de sonda, de contacto, de inmersión o mixtas, teníamos distintos tipos de errores en la medición. Fíjense que acá una variabilidad de 15, de 0,15, y más o menos acá mismo, es decir, que hoy día esto es impensado con los biómetros actuales. Había que ser muy preciso en la alineación y no sobresaturar los picos con la ganancia, no hacerlo con baja ganancia, que tampoco llegábamos a tener picos reales. O sea, había numerosos factores de error que generaban un error enorme. La falta de alineación, la falta del estafiloma, de la consideración del estafiloma, y había errores en las biometrías y en las queratometrías, porque los equipos también podían no estar calibrados o por irregularidades corneales, y en las fórmulas esas originales que tenían muchos errores, sumado los ojos cortos, que eran o son en general los que tienen más posibilidades de error. La queratometría, nosotros decimos, ¿cómo se puede calcular el poder corneal exacto si todos los equipos tenemos variabilidades hoy día? En esta primera etapa de la historia del cálculo hay un estudio muy interesante de Meneso que hizo en el 1984, en donde teníamos con la SRK, que hoy, digamos, obviamente es una fórmula que no se puede utilizar, tenía más menos 1 en 48%, pero tenía 4 dioptrías de error el 5% y entre 2 y 3 el 10%. Eso hoy día es inadmisible. Ni hablar con la fórmula de Fiodorov y con la del método estándar. Entonces, ¿por qué ocurría eso? Porque se estimaba la posición efectiva del lente con el largo y con la queratometría. Nada más. La historia del cálculo sigue en una segunda etapa, en donde aparecen algunos personajes muy importantes para el cálculo de lente, como Holliday, que sigue hoy vigente, digamos, o Barrett, o Heidi, que si bien ya no está, pero creó un cambio enorme con las fórmulas, y con la aparición del Guión Master ahí cambia drásticamente, que fue lanzado en el Congreso de Viena del ISRS en 1999. La biometría óptica que conocemos hoy, estos son el Guión Master original, que es repetible, que es más exacto, que no tiene contacto. Cuando hablábamos de poder corneal exacto, teníamos 1000 equipos. Bueno,
estos biómetros tienen la medida del largo axil y la medida de la córnea en el mismo aparato, lo cual hace que el error funcione de la misma manera y es compensable, llamémosle. Entonces, la ventaja de la biometría óptica es rápida, es independiente del operador relativamente, porque hay importancia, no es de contacto, todas las medidas en un solo equipo, se detecta automáticamente ojo derecho, ojo izquierdo, se almacenan los datos y es rápido. Mientras que la ultrasónica requiere una curva de aprendizaje prolongado, es más operador dependiente, requiere de dos instrumentos, el teratómetro y el ecógrafo, y se toca lo cual puede generar erosiones, contagio. Y otro error importante que a veces pasaba era la medición del ojo derecho y del ojo izquierdo, porque uno puede estar midiendo el ojo izquierdo y tener en la impresora el ojo derecho. Y cuando después va a ver el resultado si es diferente puede generar un error. Otro problema que no se almacenaban los estudios y el examen es más prolongado. Pero las limitaciones de la biometría óptica son este tipo de ojo que solamente hoy se pueden medir con los ecógrafos. Ahora, tengamos siempre en cuenta que lo que mide la biometría ultrasónica, que es hasta la membrana limitante interna, no es lo mismo que mide la biometría óptica, que es hasta el epitelio pigmentado. Nosotros podemos tener una información de este tipo, en donde tenemos todas las mediciones y podemos observar cómo fluctúan. Fíjense que acá tenemos una fluctuación en todas estas medidas de 0.1 y tenemos 5 medidas exactas con esta medición. Y acá lo mismo, acá hay una fluctuación de 0.2, que con el ecógrafo es prácticamente imposible. El punto débil de este equipo del Biomaster original era un poco el tema de la keratometría, pues a veces estos símbolos, las X y los redondeles, significa que estas mediciones no fueron buenas. Entonces, tiene solo 6 puntos en donde mide, y en por ejemplo, en estas 3 medidas hubo 2 que midieron bien. Y tenemos todas las mediciones de la profundidad de la cámara anterior y las profundidades y la medida de wall to wall, que no es buena. Entonces, la técnica de medida largo axial hay una imagen ideal que es esta, con dos pequeños piquitos, uno antes y uno después, y tiene que tener una relación señal-ruido mayor a 2 y que al menos 4 mediciones tengan una diferencia no mayor a 0.02. No es lo mismo esta imagen de la medición, que es la imagen ideal, que una imagen de este tipo que tiene un nivel de ruido muy alto y que seguramente tiene menos exactitud. La medición de la keratometría con los 6 puntos genera a veces unas fluctuaciones, sobre todo, es decir, es mucho mejor la medición de las keratometrías en general más consistentes, pero no en el eje. Fíjense que acá el eje varía. Entonces, bueno, este es el informe que en general recibimos, que es la multifórmula, y nosotros acá lo tenemos para plano, o sea, para la hemerotropía, y podemos comparar las distintas fórmulas de un lente elegido. Eso es bueno, comparar las distintas fórmulas, pues cuando todas las fórmulas dan exactamente iguales, estamos más tranquilos en elegir el eje. Pero bueno, la historia del cálculo entró en una tercera etapa cuando aparecieron nuevos biómetros
y aparecieron nuevos tipos de fórmulas, ¿sí? La fórmula de Heidis con el A0, A1, A2, es decir, con las tres constantes, es una fórmula que aparece en el 2001. En el 2013 aparece el Lenstar, y en el 2014 el Geomaster 700 con el iSuite, y en el 16 el Argus Move, que con una tecnología de OCT Swift Source en 2D. La fórmula de Olsen es un hito porque fue la primera fórmula que empieza a considerar la medición del cristalino. Es decir, hasta ese momento el cristalino se consideraba un elemento de la fórmula, pero la medición del cristalino era directamente relacionada con la edad del paciente, pero no con la medición específica. Entonces, la de Olsen mide el espesor del cristalino y crea un concepto que ahora vamos a ver de la constante C. La fórmula de Barrett Universal 2 fue muy interesante, y la aparición de fórmulas como la Warren Hill, basada en inteligencia artificial, con todas sus upgrades que fueron apareciendo a partir del 2017. La fórmula de Kane, que es una fórmula teórica que incorpora componentes de regresión de las fórmulas regresivas y la inteligencia artificial. Y después una cosa muy interesante que es el Panacea, que es un elemento útil, y acá vemos, bueno, a Olsen, a Warren Hill, a Barrett y a mismo los biómetros ópticos comenzaron a prosperar, y hay un montón, desde el original y el máster en 1999, luego con los modelos 500 y 700, el 2009 el Lenstar, de la casa Taxtral, está también el Algarín, el AL Scan de Nidec y el KD6, luego también el Domei y el Argos Mou, y el Pentacam AXL, que es el que mide además el Argos. Entonces el Lenstar 900 puede medir el espesor del cristalino, y eso hace que se le pueda incluir la fórmula de Olsen. Pero tiene en la queratometría unas 32 medidas. Fíjense qué diferencia con respecto al Geomaster. Esta queratometría es mucho más abarcativa y tiene dos zonas de queratometría. Después tiene el T-CON Topography, que es opcional para calcular los tóricos, el Toric Planner y el Barrett Toric Calculator. Y también tiene fórmulas para los postrefractivos que no necesitan datos históricos. La fórmula de Olsen, entonces, lo que estima es que es una constante C que depende del espesor de la cámara anterior y el espesor de cristalino. Y eso nos condicionaría la posición efectiva del lente. Hay algunos trabajos que dan que es ventajoso en cuanto al cálculo, a la exactitud del cálculo. Digamos, la medida del lente del cristalino con la fórmula de Olsen, y no con la medida del cristalino basado en la edad del paciente. El Geomaster 700 con Swift Source también cambia algunas cosas. Uno, puede permitir corregir el punto de edificación, detecta irregularidades anatómicas del ojo, mide mejor el astigmatismo porque tiene 18 puntos. El Master anterior tiene 6, y se puede conectar con el Calixto para marcar el eje acá usa la
adicionalmente la Barrett Suite para el Barrett Universal 2, el Toric y el 2K. Esto es importante para la medición, el Barrett 2K de la córnea posterior. Pero lo que decía de las irregularidades, puede detectar tilting, puede detectar, por ejemplo, si está midiendo en este sector, que realmente no estamos fijando en la fobia, y acá sí. Entonces uno puede modificar manualmente. Hay una comparación del año 2020 de 3 equipos, el John Master 500, 700 y el Enstar, en el cual muestran que la medición del mismo grupo de pacientes fue muy exacto en cuanto a la medida del largo axial. Es decir, en cuanto al largo axial, los 3 equipos midieron muy parejo. Las keratometrías, hubo un poco de diferencia. El John Master 500 midió levemente de más, y esto es significativamente, es estadísticamente significativo, que las mediciones del John Master 700 y del Enstar. Y donde era más flojo el John Master 500 era en la medida de la cámara anterior, que era muy pareja en los dos otros equipos. Es decir, en una palabra, el John Master 700 y el Enstar LS 900 miden igual prácticamente. El Argus Mobu es un equipo muy interesante que estamos usando y experimentando desde hace unos cuantos meses, y es muy interesante porque mide cataratas muy densas. Prácticamente se han dejado casi, salvo las cataratas completa total, pero se ha dejado de hacer ecometría ultrasónica. Es muy exacto. Nos da una imagen 2D del ojo con la cara anterior y la cara posterior corneal, el anterior y posterior de cristalino y la superficie retinal. Por ejemplo, estas son todas las mediciones que nos brinda. Mide el espesor corneal central, por supuesto el largo axial, y fíjense la variabilidad de esta medición de un ojo de 31-19 que da 0.02 y uno de 28-45 0.01. Este es un caso interesante que tiene puesto un lente Morche acá adelante de hace 20 años y que tiene catarata, y bueno, y midió perfectamente la cámara anterior, el espesor de cristalino, el tamaño de la pupila, mide el tamaño pupilar, en fin. Es un equipo muy interesante. Y el diámetro corneal. Realmente es muy, muy interesante el equipo con las keratometrías y demás. Y nos hace el planner donde elegimos un lente y entonces tenemos las fórmulas y los resultados de toda la fórmula. Entonces podemos apreciar y elegir un poco comparando con todo el resto de las fórmulas, tener un multifórmula ahí nomás con un clic solamente. Adquiere muchos parámetros en un tiempo velocísimo, puede, digamos, tener la Barrett Suite y el Toric Planner y transferir también a la página de Jornada 2. O sea, realmente es un equipo muy interesante. Entonces, nosotros tenemos este gráfico que a mí me gusta siempre mostrarlo, porque la mayoría de los ojos de tamaño normales, casi todas las fórmulas lo calculan bastante bien. De hecho, cuando comparamos las mediciones en el multifórmula, cuando son ojos de características normales, de determinada de keratometría normales, de largo axial dentro de un rango normal, dan exacto. El tema es cuando nos vamos por fuera, tanto para
los ojos largos como para los ojos chicos. Y ahí tenemos algunos como que, digamos, cuando nos vamos de largos entre 22, 50 y 24, o córneas por debajo de 42 o encima de 45, y cámaras anteriores muy planas, hay en ese fuera de rango, hay dos, la algil, son más exactas. La algil está basada en un estudio, en una gran nube de casos, que al principio eran 3.400, que luego eran cerca de 12.000, y que se fueron sumando de esos casos. Entonces, esto es una nube de datos donde uno, con el caso los datos del caso que coloca, va a buscar por interpolación y por búsqueda basada en inteligencia artificial cuál es el lente que más se acerca a ese caso. El panacea es otra cosa, o sea, no es una fórmula, es un programa de utilidades biométricas que uno puede acceder libremente, que fue diseñado por David Dicker y que tiene, digamos, es un calculador total de lentes. Puede ser de calculador retórico, puede ser el astigmatismo inducido, puede calcular, hay múltiples funciones que tiene, los cambios de desplazamiento según el residual que haya quedado, en fin, todo ese tipo de cálculos que surgen. Es muy interesante porque es como una aplicación muy visual, donde podemos poner los datos, ¿no?, del espesor del cristalino, podemos hacer la felicidad, aquí calcula, digamos, con el coeficiente de Goldstrand, sino el tema de la cara posterior, en fin. Es una cosa que es muy útil porque nos permite ir cuál es el lente recomendado, cuál es la refracción esperada, postoperatoria, si tenemos, por ejemplo, el espesor del cristalino, lo ponemos, pero si no, lo ponemos por la edad, en fin. Es un calculador muy interesante. Y acá lo mismo, si tenemos la medición de la cara anterior y posterior, lo podemos poner, y si no, se calcula con la relación de Wood. Una vez llegado a todos los parámetros, ponemos la keratometría y la constante basada en todos estos lentes que están puestos acá, que son un montón. Hay muchísimos distintos cálculos que se pueden lograr en eso. Y también conversiones de la presión ocular según el espesor corneal, etcétera, etcétera. Ahora, digamos, hay otra fórmula que en los últimos años tuvo un poco digamos, tuvo como una posición llamativa, que todos decían, no, la de Keynes es la mejor. Pero esto está basado en el cálculo de fórmulas de 10.930 ojos. Esto es un estudio que es del Journal de Cataract and Refractive Surgery de 2020, en donde los resultados dicen que en estos 10.930 pacientes, con la fórmula de Keynes, fueron los que tuvieron el mejor error, la predicción del error absoluto. Pero si uno ve
fue el 72% en más menos 0,5. O sea, este es el tema. Lo que pasa es que las otras, el Hill tuvo 71,2, el de Olsen 76, el de Holiday 2 71, es decir, está muy cerca. Pero bueno, el hecho de que haya salido primera, bueno, este trabajo también está Kane ahí. Entonces, para resumir los distintos tipos de fórmulas de cálculo de lente, tenemos fórmulas, digamos, como el SRKT, que increíblemente sigue siendo muy vigente. 1990 es la fecha de la publicación y que es una fórmula basada en largo-axil y queratometría teórica. La Hofer-Q, que es de 1993, que también es teórica. La Haigis original, que es de también 1993. La Barrett 1 y la Holiday 1, que son también de esa fecha. Y después pasamos a la Olsen, a la Barrett 2, a la de Hill, a la de Holland, que tiene una versión nueva del 2018, y a la de T. Estas últimas ya están basadas en diferentes principios. Fíjense que desde el 2007 se basa en el Ray Tracing. La de Barrett sigue siendo teórica. La de Hilson de regresión y inteligencia artificial. La de Holiday también es teórica. Y la de Kane es teórica con inteligencia artificial. O sea, fíjense cómo las fórmulas son sumamente importantes. En cuanto al cálculo de los post-refractivos, el calculador de la página de ICRS, tanto para la sigmióptico, para la hipermetrópico o para RK, nos ayuda para distinguir estos casos complejos. Estas son todos los métodos que hay para la SIC y la PRK miópico, para el cálculo de la SIC y la PRK hipermetrópico o la queratotomía radial. Ahora, ¿dónde se ubica la biometría intraoperatoria? Eso lo veremos un poco en el futuro. Hoy esto justo estuvo Fernando Alasanz, que utiliza este tipo de tecnología y que, bueno, tiene sus discusiones en todos lados. Entonces, para, digamos, resumir un poco, tenemos fórmulas de generaciones más antiguas, como el Haigis, Hofer-Q, Holiday 1 y 2, y la SRKT, que se siguen utilizando hoy, pero cada vez con menos frecuencia. Las más modernas, que son la de Olsen, Barrett, Universal 2, la de Kane, la de Hill, RBF, son más accesibles y hoy están comparados en muchos estudios que informan un error absoluto más bajo. Y para concluir, siempre me gusta hacer esto. Hemos progresado mucho en el cálculo, pero todavía no hemos llegado a la perfección de todo. Ahora, ¿el cálculo intraoperatorio reemplazará algún día al preoperatorio? ¿Será necesario seguir calculando? ¿Cómo serán los lentes del futuro? Porque acá tenemos los lentes ajustables por la luz, o algunos serán electrónicos, serán acomodativos realmente. Eso no sabemos. O si existirá alguna vez esa sustancia que desde siempre se dice en algún momento reemplazará el cristalino. O si la corrección después vendrá por otro lado. Eso tampoco podemos saberlo. Así que, pero bueno, el tema es que el cálculo del lente hoy día es muy importante porque todas esas cosas que estábamos viendo y que son muy interesantes y muy importantes con Fernando, se pueden decir si es que ajustamos el esférico, porque si queda con un error esférico,
no importa que no tenga una aberración o no tenga coma o no tenga lo que tenga. Un error esférico hoy día es un problema importante con el paciente. Así que bueno, muchas gracias y termino de compartir esto. Bueno, vamos Julio, te hago yo una Sí, preguntita dale. cortita. ¿En qué casos consideras que es fundamental tener el grosor del cristalino medido? Y buena pregunta. En los casos que hay asimetría de la cámara, obviamente, ahí es fundamental porque también puede pasar que se esté luxando. Eh, y, yo creo que el dato Te lo digo de otra Sí, forma, sí, discúlpame. recreativamente. ¿En qué pacientes influye? Eso es lo que quise decir. ¿En qué paciente? Claro, quizás en muchos pacientes sea irrelevante ponerle No, grosor de seguro, cristalino. seguro. En cuál podría ser algo que cambie, que nos acerque al error absoluto más cercano a cero? Ah, y en los ojos, yo creo que en los ojos cortos eso es capital, porque por el poder del lente si queda, si uno lo calcula diferente, tiene más error. En esos totalmente. Perfecto. La variación o sea, el desplazamiento del lente antero-posterior en un miope alto incide mucho menos porque el poder es mucho más bajo. Pero en un poder alto ahí influye mucho. Sí, seguramente. Eso, Eh, mm, Bien. pero Bueno, bueno, creo que no hay más preguntas de este tema, vamos. así que, No, no. si te parece, Bueno, evidentemente es un tema sí. importante porque fue el que más preguntas han hecho. Mirá vos. No hay duda de que biometría es un tema importantísimo. Bueno, ahora vamos a hablar de femtofalco, ¿no? Sí, Bueno, esto perfecto. vamos a ver. Bueno, se ve bien. Bueno, digamos, esta foto me encanta ponerla porque yo cuando entré en la residencia en el primer año hacía esta cirugía de catarata que ven acá a la izquierda, intracapsular. Aunque les parezca mentira, a mí me parece mentira, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Después pasó a la extracapsular, luego hubo una FACO que era terrorífica porque con un FACO muy grande, muy poco amigable, llamémosle, y con mala fluídica y con todo eso. Y luego hubo un momento en donde apareció el mix que era el FACO sin el slip por un lado y la irrigación por el otro. Que eso tuvo un furor de un par de años y luego se abandonó porque apareció la FACO microcoaxial, o sea, con una punta de FACO chiquita y un slip chiquito con incisiones chiquitas. Entonces no había gran diferencia entre esto y sí lo había en cuanto al acostumbramiento que teníamos de lo coaxial. Hasta que apareció el fento o flax o cicafe, que son los términos con los que se le pusieron, ¿no? Eran todas siglas de ese tipo. Entonces, el láser de femtosegundo podemos decir que es un cambio tecnológico significativo. Uno puede decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no es tanto, pero es un cambio en la cirugía de catarata que no había desde la introducción de la FACO. Entonces, su aparición generó algunas controversias. Es decir, por un lado estaban los que estaban a favor, que enfatizan la precisión de que todas las incisiones son iguales, todas las cosas son iguales, y que los resultados pueden ser en el futuro superiores, y los en contra, que son los escépticos, que enfatizaban todas las desventajas que tenía. Las desventajas que tenía era el incremento de los costos, que es una realidad,
y las dificultades logísticas, ya que en muchos los fentos tenían que hacerse el fento en un lugar y después ir y operarse en otro lado. Y sostenían estos que estaban en contra que todavía no se había probado un beneficio real. Ahora, ¿qué es el láser de femtosegundo? Es un haz de luz infrarroja de 1053 nanómetros que atraviesa medios no opacos, que crea un plasma, ¿no? que de electrones libres y moléculas ionizadas que se expanden y colapsan, generan burbujas que microcavitan los tejidos y separan de manera controlada a una velocidad supersónica. Entonces acá está el esquema de cómo genera la burbuja y la burbuja que va disecando las capas de la córnea, por ejemplo, ¿no? El fento corta el tejido a través del principio es la fotodisrupción, con pulsos de 10 a la menos 15 segundos y con muy poco daño colateral. Cuenta con un sistema de guía de OCT, que es el que de alta resolución, que es el que hace que el proceso se pueda predecir, llamémoslo. Entonces, el mecanismo de la fentodisección son estas burbujas que van disecando y se separan los tejidos. Hay diferentes láseres disponibles en el mercado con diferentes frecuencias de pulso de aplicación, la duración de los pulsos, la energía del pulso, la proximidad entre pulso y pulso. Algunos, digamos, tienen como lo que se llama el docking, que es la pieza que ajusta sobre la córnea, a veces la plana, a veces mantiene la convexidad de la córnea, a veces producen un tipo de resección en determinados, por ejemplo, equipos cristalinos se cortan cuadraditos, en otros cristalinos se cortan pizzas, en fin. Y por supuesto el tipo de handpiece. Yo tuvimos la posibilidad de probar el Fento LDZ8 de Zimmer, que tiene una pieza de mano para, digamos, la cámara anterior para catarata, y que es con una interfase líquida, y una de aplanación que es para la córnea, pero con la misma, o sea, lo que cambia es esta pieza que es la interfase, ¿sí? Que es un descartable que se usa un solo procedimiento. Entonces, uno hace el docking, el vacío sostiene ahí el ojo, el ingeniero en la pantalla va guiando dónde van a ser los cortes de la cápsula Rexis, los cortes del cristalino y también los cortes en las incisiones corneales, como está, y el equipo arranca y va haciendo paso por paso. Ahí hizo, ya fracturó el cristalino, hizo la Rexis y finalmente hizo las incisiones. Esto es cómo trabaja el fento. Entonces uno llega y se encuentra con la Rexis hecha y con la incisión hecha. Entonces, ¿qué es lo que hace el fento láser? Hace la cápsula Rexis, que es redonda y centrada, la fragmentación del núcleo previamente, lo cual permite disminuir el tiempo efectivo de FACO. Hay quienes, gracias al fento, tienen FACO cero, es decir, pura aspiración. Hace las incisiones corneales más perfectas, estables y repetibles, y esto es muy relativo.
lleva un tiempo aprender a hacerlo, porque a veces en el limbo uno se va muy adelante porque cuando lo está ajustando las incisiones en el OCT, a veces hay, digamos, hay vasitos, hay algo que interfiere y uno lo va llevando para adelante. Y bueno, y no siempre, en mi experiencia, era lo que de alguna manera menos me gustaba del FENTOFAC. Y las incisiones astigmáticas, ya sea con arqueadas por fuera de 9 milímetros. Esto hay numerosos trabajos donde muestran complicaciones porque una cosa, las incisiones arqueadas con el tiempo pueden generar ectasias y es un tema que si están hechas más hacia el centro, incluso 15, 20 años después pueden seguir generando ectasias. Bueno, el FENTOFACO generó toda una cosa como la creación de estos lentes, como el Oculenti Fentis, que es un lente, este es un caso que hice de este Oculenti Fentis, que se tiene que enhebrar en la cápsula. Es decir, es un lente que se coloca con estas patitas en la cápsula. Entonces, uno coloca el lente, luego lo horizontaliza y luego lo engancha, lo engrampa en la Rexis. Ahí estamos haciéndolo. Este era el primer caso que hacía con este lente. Este lente, bueno, hizo todo un estudio, pero no prosperó. Yo pensé, bueno, cambió el lente. Porque la ventaja de esto es que el lente está centrado con la Rexis. ¿eh? Acá quedó el lente, con esta la Rexis que pasa por ahí. Esto es, hasta ahora eran monofocales. Muy bien. El Oculenti Fentis hizo un trabajo importante de 360 ojos, con buena visión a los 6 meses, la predictibilidad, refracción en más 0,35 en 12 meses, con un rango de metropía del 85%, un rango de 0,75, es decir, no es, obviamente, esto, el centrado y el tilt y la estabilidad de rotación, o sea, la rotación se medía porque esto tiene unos, y realmente había muy poco, había 0,78 grados a los 12 meses, bueno. Este es el trabajo que hizo el Fentis Study Group en su momento. Ahora, yo después me preguntaba, bueno, los pacientes con pseudoexfoliación, ¿es ventajoso o desventajoso? Entonces, la desventaja es el tema de la pupila, porque si yo tengo que hacer, tengo, digamos, de 4,5, ¿no? Yo le tengo que hacer la capsulorexis 0,5 por dentro, con lo cual tenemos un área de 38 milímetros cuadrados, cuando la pupila es de 4,5 tenemos 15 milímetros cuadrados, es decir, es otro tipo de acceso. Entonces, ahí estuve viendo que había varias formas de contrarrestar eso. Una era hacer una paracentesis, poner epinefrina, viscodilatar, o si no dilataba lo que queríamos, poner un anillo, en este caso puse un iRing antes de empezar el fento, pero
uno dice, bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es tener, porque por ejemplo, los ganchitos, los ganchos de retractores de iris, no son buenos para trabajar con el fento. Fíjense que esta era una pupila bastante chiquita y con esto queda de 7. Y con esto el Fento lo pudo hacer. Entonces hay todo un tema, estos son los trabajos que hablaban de la predilatación y todo eso. Entonces, este es el caso, una vez ya hecho el Fento, fíjense cómo está acá, esta es la marca del docking, ya estaba la pupila sostenida por el A-ring, ya estaba la capsulotomía hecha y bueno, era relativamente fácil el hacer la FACO en este caso. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es para aspirar la corteza, cuando queda la corteza en el fento, a veces cuesta despegarla del borde de la cápsula rex. Y bueno, hay momentos en esos en donde se puede producir una ruptura, un tag de la cápsula. Bueno, este caso anduvo bien, vuelvo a decir, no volví a hacer ninguno de estos. Y otra pregunta que me hacía, ¿qué pasa con los lentes premium? Porque hay cirujanos que hacen mucho fento y que quieren hacer fento en todos los casos de lentes premium. Y hay otros que dicen, no, el fento es para los casos de complicados, por ejemplo, oculares posteriores, en fin, otro tipo de cosas. Entonces, bueno, este es como queda cuando terminamos de hacer el fento. Ahí yo hice 2 paracentesis. Acá le pongo un poquito de anestesia en la cámara y un poquito de disco. Y ahora sacamos la cápsula, despegamos con cuidado para no hacer un tag si es que ha habido algún corte incompleto. Ahí hacemos la hidro para despegar y sobre todo despegar la corteza, porque si no después es complicado despegarla. Y una vez que ya está, el núcleo está partido, pero en este caso, fíjense que hubo que no es que se despegan y vienen como con otro fento que los divide en cuadritos. Entonces, aquí, bueno, ya una vez hecho un espacio, ya ahí empiezan a venir los fragmentos bien, pero un caso medianamente duro y bueno, una vez que se despegan los primeros fragmentos, ya después es mucho más sencillo, ya tenemos espacio y es muy fácil dividirlos una vez que ya hay un poquito de espacio. Esto es más simple porque son regulares, o sea, porque casi todos los fragmentos son iguales. No como a veces que cuando uno hace un corte tiene un cuarto que es 2 tercios y el otro cuarto que es 1 tercio, ¿no? Y la gran ventaja es tener una rexis redonda, centrada, del tamaño que uno quiere, y la verdad es que eso asegura. Ahí está esto que te digo, que a veces no es tan fácil despegar la corteza del borde y hay que tener cuidado porque a veces quedan algunos pequeños cortes incompletos de la rexis y entonces uno se lo puede llevar. Ahí ya dejamos la piecita que quedaba y
Este, ay, muy bien. Por supuesto, la aspiración hay que hacerla con mucho cuidado y bueno, este es un lente ah, distractivo y bueno, y quedó bien centrado. Ahora, hay un montón de trabajos que comparan el femto y la cirugía manual, digamos, en cuanto a los resultados, con distintos tipos de lentes, con distintos tipos de resultados. Acá hacen hincapié en el equivalente férico y la huella visual, en el grupo de pacientes con Restore más 3, que son comparables a la manual. Es decir, hay muchos que son comparables a la manual. Y entonces uno se pregunta, ¿es o no? Acá las aberraciones internas, luego de femtosegundos, ¿son mejores o no? Y acá dice que hay menos aberraciones internas comparadas con la manual. Esto realmente, o sea, hay infinidad de trabajos en ese sentido y en este caso, acá este es un trabajo en donde con lentes tóricos y el grupo Fento tenía menos coma al año y eso son pequeñas cosas, como ustedes ven, la mayoría de los trabajos o hay en trabajos grandes unos resultados iguales o el trabajo se centra en algo específico como el coma, las aberraciones internas, etc. Acá, por ejemplo, está comparando el grupo de FACO y el grupo de FENTO y donde hay es en las RMS de alto orden o en la total RMS o en el PIL y en cuanto a cuestionarios de resultados de satisfacción hubo más del grupo de Fento que del grupo de FACO, en fin. Esto es un tema, como conclusiones, bueno, el Fento es una tecnología que está en evolución, que seguramente va a ser en algún momento de otra manera, que sea más fácil, que no sea tan caro, que, qué sé yo, que sea más universal, así como esto pasó con los FACO. Recordemos que el FACO lo inventó Hellman por el 67, se hizo así mundial cerca del 90, o sea que más de 23 años. Acá estamos llegando a una cantidad de años suficiente. En un solo aparato. Ahora, uno dice, ¿lo haría en todos los casos de no mediar un mayor costo? Y hay toda una serie de cosas, no es solo el mayor costo, sino el tiempo, a veces engorroso del tema. Así que bueno, este es un poco el tema que planteo con el centro. Es decir, hay ventajas, hay muchas ventajas y funciona muy bien, es mucho más caro y realmente, no sé, el futuro dirá como en todos estos casos. Sí. Así que bueno, siempre... Tenemos unos minutitos.
muy interesante la charla, Julio. Viste, nosotros hemos compartido equipo eh, y bueno, yo como siempre uno se entusiasta con la tecnología nueva, pero a mí no me fue tan bien y por eso eh, quedé medio marcado por esos resultados iniciales de una máquina que todavía le faltaba un poquito de desarrollo. Pasaron varios años, la verdad le podía dar una segunda oportunidad, pero bueno, como contraparte, hace unos meses a, a repasar toda la bibliografía, porque pensé que mi postura anti-Fento de 6 años atrás estaba muy desactualizada y realmente todavía falta que demuestre que es superior al FACO. Si hasta ahora no lo demuestra ni siquiera en los casos con alteración endotelial. Eh, es como que la perfección que logra en la Rexis y todo eso no llega a ser clínicamente significativa. Hay un trabajo que incluso vos alguna vez nos compartiste del 2012 que mostraba que lo importante de la Rexis no era tanto que fuera perfectamente circular y perfectamente centrada, sino que haga el overlapping en los 360 grados de la lente. Eso es lo que daba estabilidad a un año. Por uno opera al paciente no para el día siguiente, sino para que el hombre venga 5 o 10 años después y siga estando bien. Así que seguramente es el futuro, no tengo dudas, las máquinas tienen que seguir mejorando, así como en su momento mejoró la FACO, pero bueno, yo quise ser uno de los, no pioneros por supuesto, pero quise estar en la cresta de la ola cuando se estaba desarrollando y realmente no me ayudó mucho, incluso me generó algunas complicaciones que con mi FACO manual no tengo y por eso desistí y estoy esperando que quede bien desarrollado para empezar de nuevo. Claro, claro. Las empresas facturan mucho por esto y se supone que nos tendrían que dar un producto terminado y no el producto para que nosotros seamos socios en el desarrollo, pero no en las ganancias. Y un consejo para los chicos es ese también, porque así como hicieron nuestra capsular, mi temor es que en el futuro haya generación de oftalmólogos que se transformen en manejadores de una pantalla y no sepan hacer una Rexis cuando las cosas salgan mal, ¿no? Eso es algo fundamental. Eh, Dentro de la capsular no te diría tanto, pero sí que los jóvenes en formación tengan algún contacto con la extra y gran contacto con la FACO. Me parece que es fundamental antes de que pasen a tener femtosegundos en las residencias, como ocurre en algunos de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Es verdad, esa falta de producto terminado, ¿no? La vivimos con la FACO. Yo la viví con la FACO. Los primitivos FACO fueron espantosos. Claro, pero ahí tenías un plus con respecto a la extra, que era la incisión pequeña, el trabajar a cámara cerrada, y se llevaba a no inducir astigmatismo y a casi no tener incidencia de hemorragia. No, seguro, Sí, seguro. Ahí lo que tenía era una contra que eran unas córneas espantosas. Claro, claro. Unas Pero que la los FACO ya primeros. está tan desarrollada. Realmente sobrepasar a la FACO y brindarnos algo más, ¿no? Es decir, no digo justo esa lente, pero me refiero a que el día que el Femto brinde algo distinto, ahí es donde definitivamente vamos a dejar la FACO. Hoy por hoy los resultados son tan similares que no sé, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Obviamente es lindo
eh, sacar la máquina, encontrarse con todo casi hecho y muy bien hecho, y lo único que uno tiene que hacer es con la espatulita abrir la herida, meter el faco, aspirar todo ya ablandadito y poner la lente. Eh, Eso seguro que es fantástico, pero no cambia demasiado en función del gran costo que tiene, ¿no? Exactamente. Pero sin lugar a dudas es el futuro y enhorabuena que haya colegas que lo estén ayudando a que se desarrolle esa futura etapa de la cirugía de catarata. Perfecto. Bueno, y ha llegado la grabación del doctor Julio Fernández Mendi con las dos charlas. Así que bueno, cualquier duda que tengan sobre esta charla, seguramente en las próximas clases se les pueden sacar la duda con uno de los coordinadores que entre y le pueden preguntar por esta clase. Con respecto, bueno, nos vamos a ver el miércoles que viene y el miércoles que viene por la mañana, acuérdense que la charla del 1 de abril se tuvo que postergar porque después apareció el feriado puente así que esa charla por excepción se va a mandar grabada el miércoles a la mañana y tendrán 3 días para verla online antes de que se borre. Así que el miércoles por la mañana van a recibir el enlace para ver la charla que correspondía al 1 de abril, que era la del doctor Beregliano, Luciano Perrone y Gerardo Valvecchia. Dicho esto, nos volveremos a encontrar el miércoles a la noche para la cursada, así que nada, gracias a todos, buenas noches y que tengan unas lindas Pascuas. Hasta luego.